Buenas tardes y bienvenidos a este nuevo seminario didáctico aeronáutico. Y en esta ocasión el tema será Principios de aerodinámica a cargo de Antonio Cerezo. Bueno, también recordaros que este seminario es posible gracias a la Fundación Aeronáutica Mallorquina en colaboración con la Alianza de Asociaciones Aeronáuticas que consta de 6 entidades del mundo de la aviación. Amigos del Museo del Aire, Asociación de Aviación Internacional Recreativa Española AIRE, la Fundación Aeronáutica Mallorquina, la Fundación Infante de Orleans, la FIO, el Museo Aeronáutico de Málaga y la Sociedad Aeronáutica Española, SAE. Bueno, y ahora sin más paso, voy a presentaros a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Antonio Cerezo, un ingeniero aeronáutico, piloto privado e instrumental con el título de teórico de piloto de transporte de línea aérea, EASA FCL, y además de sus trabajos como ingeniero y director técnico en varias aerolíneas, es un gran aficionado y defensor de la aviación en general. Ha realizado más de 1.200 horas de vuelo por toda Europa con aviones monomotores y en la actualidad con su consultoría EasyFly vuela un Cessna 210 y realiza consultoría de ingeniería y de seguridad en vuelo junto a un magnífico equipo de profesionales. Bueno, pues sin más, Antonio, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Narcís. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y antes que nada quiero empezar por hacer una mención para Aviación Sin Fronteras, que para esta presentación ha querido unirse a la alianza de las 6 asociaciones y que tiene en marcha un proyecto fantástico que han puesto para que se transporte en aviones privados a personal sanitario de manera gratuita mientras estamos con la crisis del COVID. O sea que bienvenido a Aviación Sin Fronteras y contamos con vuestra ayuda para seguir divulgando la aviación y ayudando a muchas personas a través de la aviación. Pues sin más, vamos adelante con esta presentación. A ver, yo he querido poner un título un poquito más llamativo, que es Aerodinámica para gente inquieta. Moléculas, roces, empujones y duelos a muerte. Y duelos a muerte no por la foto que he puesto aquí, que parece un dardo que se haya disparado a matar, sino por cómo quiero explicaros hoy que se realiza el movimiento de las moléculas en los gases. Así es que ahora lo veréis. Vamos a ver. En principio, la temática que os vamos a contar hoy, que os quiero contar hoy, empezaré hablándoos un poco de aerodinámica y mecánica de fluidos, seguiré hablando de las propiedades de los fluidos, de aerodinámica subsónica, de la atmósfera terrestre, en la que suelen volar todos los aparatos que se desarrollan con el estudio de la aerodinámica, y la aerodinámica transónica y supersónica, terminando con una breve mención a la aerodinámica hipersónica. Bueno, hay que decir que en general la aerodinámica es un tema bastante arisco, es decir, no es un tema muy atractivo. Yo recuerdo cuando hace más años de los que quiero acordarme estudiaba ingeniería, era de esas asignaturas dificilísimas que para todo el mundo era lo contrario de una María, era lo más difícil y a nadie le gustaba. A mí, sin embargo, me encantaba. No es que me gustara mucho la manera de llegar a las conclusiones con unas fórmulas complicadísimas y demás, pero sí me gustaba mucho entender cómo funcionaba el aire, cómo se movían los fluidos y cómo actuaban sobre pues, los aviones, que era lo que yo estudiaba. Pues bien, sin más, empezaremos a hablar de mecánica de fluidos. Los fluidos pueden ser líquidos o gases, y veréis que en esta presentación muchísimas de las cosas que os voy a contar son aplicables tanto para líquidos como para gases. Sobre todo en dinámica de baja velocidad. Entonces, para distinguir, sabéis que un sólido es aquella materia que mantiene su forma independientemente del recipiente en el que se coloca. Veis aquí que hay un cubo y un sólido dentro del cubo y sigue teniendo su forma. Sin embargo, el líquido o un gas, ambos,
adquieren la forma del recipiente en el que los pones. En el caso del líquido, mantiene su volumen y, por lo tanto, no ocupa todo el volumen del recipiente, pero se adapta a la forma del recipiente. Y en el caso de un gas, siempre ocupa la totalidad del volumen del recipiente del recipiente que lo contiene. Pues bien, vamos a ver cómo se comportan los fluidos. Vamos a estudiarlo no solo en recipientes cerrados, sino también lo que más nos interesa, digamos, en aire libre, en un canal abierto o en un espacio abierto. Y vamos a distinguir entre lo que es la estática y la dinámica de los fluidos. La estática, el estudio de la estática de los fluidos se llama fluidoestática y cuando se trata de gases se llama aerostática. Pues bien, en cuanto a la estática, yo creo que todos estamos muy familiarizados con ella. Todos hemos hecho experimentos de gases estáticos, por ejemplo, dentro de un globo y hemos jugado a ver cómo se comporta. Incluso también dinámica cuando sueltas la válvula, que es lo que pasa con el globo. O también hemos jugado con una jeringuilla y hemos jugado a comprimir el aire tapando la salida, o también a hacer el vacío tapando la salida y al quitar el pistón hace un pop. Hemos hecho como el vacío y se produce ahí una pequeña onda de choque cuando el aire supersónico entra en la jeringuilla al sacar el pistón. Seguro que todos hemos hecho ese tipo de juegos. Hay una parte de estática y otra de dinámica, pero hemos jugado a cambiar el volumen del gas dentro de la jeringuilla y este tipo de cosas. Y a través de la fluidoestática nosotros nos beneficiamos de muchas actividades también cotidianas. Por ejemplo, los barcos, pues sabéis que flotan por cómo funciona la presión del fluido sobre el casco, que hace que parezca que está ahí suspendido sobre su sombra en esta foto, lo que hace que esté ahí suspendido y no se reúna con su sombra, pues es la presión que hace el fluido sobre el casco. O lo mismo también en un globo aerostático, es la presión que hace el aire sobre el globo la que lo mantiene, aunque algunos pues mezclan las dos cosas, la presión del aire y la del líquido. Pero no es de esto de lo que queremos hablar hoy. Hoy me habéis pedido que os hable de aerodinámica. Y hay que decir que tenéis mucho mérito todos los que habéis asistido a esta presentación, porque ya digo que es un tema que aunque a mí me fascina, entiendo que a la mayor parte de las personas les parece un tema raro o extraño. Confío en que después de esta presentación os haya conseguido enganchar un poco y os haya tentado para que sigáis investigando el tema por vuestra cuenta. Bueno, ¿cómo se mueve un fluido? Eso es la fluidodinámica, y cuando hablamos de un gas, pues es aerodinámica. ¿Cómo se mueve? Y cómo se mueve en un canal, y podemos aplicar lo que aprendamos de cómo se mueve dentro de un canal a cómo se mueve al aire libre. Y cómo podemos usar este aprendizaje para hacer máquinas, aviones o barcos, y ver cómo se mueven en un fluido, o incluso estudiar qué impacto tienen los vientos en una estructura estática, como pueda ser un edificio, etc. ¿Cómo podemos hacer el estudio de todo esto? Pues bien, yo aquí, por ejemplo, para comparar un barco que se mantenía a flote por fluidoestática, como el de la foto de antes, y otro que se mantiene a flote por fluidodinámica, os he puesto esta foto en la que veis que este barco se está manteniendo a flote por dos pequeñas alitas que tiene debajo del casco. Veis que gracias al movimiento del agua sobre esas alitas, o al movimiento de las alitas en el agua, es capaz de sustentarse, que es muy parecido a lo que pasa con cualquier avión, como este Concorde de British Airways, ya retirado de servicio pues, hace creo que ya 17 años, así, que se retiraron de servicio. Pues bien, para eso es importante que entendamos cuáles son las propiedades de los fluidos. Y para eso os voy a pedir a lo largo de esta presentación hacer una analogía que le dé un poquito más de cercanía y de interés. Vaya, alguien me ha colado aquí una foto. Ah, no, perdón, sí, ya me acuerdo por qué quería yo aquí esta foto. No me la ha colado nadie. Sí, he puesto aquí esta foto de un ejército de minions porque lo que quiero es que os imaginéis que las moléculas de un fluido son como un ejército de minions que se van moviendo, y que cuando hay un obstáculo, un avión, un ala, lo que sea, pues tienen que ir apartándose y adaptándose a
al objeto y al canal en el que se mueve, y me va a servir el que vosotros entendáis cómo se mueven los minions como si fueran personitas, para que os imaginéis también cómo se mueven las moléculas de un fluido. Pues bien, la primera propiedad importante de los fluidos, y esto es muy fácil de entender para los líquidos, pero no tan intuitivo para los gases, es que tienen masa. Tienen masa y, por tanto, es importante saber cuál es su densidad, y significa eso también que tienen su inercia. Y ahora después veréis qué importancia tiene lo de la inercia. Entonces, para que entendáis lo que es la densidad, que estoy seguro que todos lo sabéis, aquí hay un par de ejemplos muy claros. Tenéis una cajita en la parte de arriba a la izquierda, la que lleva el número 2. Tenéis una cajita que tiene, creo que son 25 bolitas o 25 minions que están ahí repartidos, por lo tanto pesa 25 minions esa cajita. Y están repartidos en un volumen, dice ahí, de 2 metros cúbicos. Y sin embargo, en la cajita de abajo, la número 1, hay los mismos 25 minions repartidos en la mitad de volumen. Misma masa, mitad de volumen. La densidad es la relación entre la masa y el volumen. Por tanto, la caja 1 tiene el doble de densidad de gas que la caja 2. Otra propiedad fundamental de los gases es la temperatura. También nos podemos imaginar estas dos cajas llenas de minions. La de la derecha, una cajita fría, llena de minions relajaditos, están ahí tranquilitos, sin chocar mucho los unos con los otros, sin hacer mucha presión sobre las paredes. Ahora hablaremos también de la presión. Mientras que en la caja de la izquierda hemos cogido a esos minions, los hemos calentado, los hemos puesto nerviosos y han empezado a golpearse con mucha energía unos con los otros, ha empezado a aumentar la presión dentro de la caja, a ejercer más presión sobre las paredes, y si abriésemos la caja, efectivamente una gran parte se escaparían, pero si la mantenemos cerrada, a pesar de haber aumentado la temperatura, la densidad del gas sigue siendo la misma. Tenemos las mismas, creo que son 14 bolas, los mismos 14 minions, solo que más calientes y más moviditos, y ocupando el mismo espacio. Sin embargo, si lo abrimos, entonces sí cambiará la densidad, porque muchos de los minions inquietos se van a escapar por la abertura. Y la presión, bueno, yo creo que todos sabéis lo que es la presión y entendéis el concepto de presión a diferencia del de fuerza. Es la fuerza dividida por unidad de superficie y, bueno, pues todos usamos a diario ejemplos cotidianos de instrumentos especializados en ejercer una presión alta, como un cuchillo cuando partimos un filete o una aguja hipodérmica, y nadie intentaría penetrar pues un filete o una carne o la piel con un objeto romo. Sin embargo, con algo afilado, pues la presión que se ejerce es mucho mayor, aunque se utilice una fuerza mucho menor. Y eso es importante porque al hablar de aerodinámica, pues las presiones que se generen, habrá que, si se aplican sobre una superficie muy grande, aunque sea una presión pequeña, puede hacer fuerzas muy grandes. Y la otra propiedad fundamental para estudiar la aerodinámica es la viscosidad. Esta es una propiedad, no sé cómo llamarla, más oscura, más pegajosa, así es que esta la iremos viendo a lo largo de las próximas diapositivas. Empezaremos hablando de aerodinámica subsónica. Es la aerodinámica de baja velocidad, menos de 500 o 600 kilómetros por hora, más o menos. Normalmente, los estudios aerodinámicos se hacen a través de programas de ordenador. Y la verdad es que para eso es necesario conocer todas las fórmulas matemáticas que regulan esto. Y como veo que se estáis durmiendo ya un poquito a estas horas de la tarde, os he querido poner esta tabla con las ecuaciones de Navier-Stokes tridimensionales en coordenadas radiales, a ver si así os despertáis un poco. Lo cierto es que ya no me acuerdo de cómo se usan estas ecuaciones, que hace muchísimos años que lo estudié cuando estudiaba ingeniería, pero sí que quiero que sepáis que para poder usar los métodos modernos, los métodos de este siglo, es necesario saber cómo aplicar las ecuaciones, programarlas y así poder modelar en un ordenador el movimiento de los fluidos. Pero yo, como soy del siglo pasado, prefiero usar tecnologías del siglo pasado, como un túnel aerodinámico, donde se puede estudiar muy bien cómo y por qué se mueve el aire. ¿Qué es un túnel aerodinámico? Pues básicamente un túnel donde generamos una corriente de aire. Sí, efectivamente, con estas ecuaciones, pero no os preocupéis, no voy a aburrir con ellas. Es mucho más divertido hablar de cómo generar esa corriente de aire y cómo ver el movimiento, que ese movimiento de aire
interrelaciona con los objetos que se ponen en él. Esto es un túnel aerodinámico gigantesco que tiene la NASA desde los años 40 en el centro Ames de investigación. Veis abajo dos personitas para que veáis un poco el tamaño de los ventiladores. Por supuesto, hay túneles muchísimo más pequeños. La idea es poner una maqueta, un modelo, normalmente a escala reducida, pero también puede ser a escala natural, del avión o del objeto que se quiere estudiar, someterlo a esa corriente de aire y ver cómo reacciona. Pues bien, os voy a poner un pequeño vídeo que explica cómo se puede ver el movimiento de los fluidos en un túnel aerodinámico. Y os he dicho que es muy parecido el movimiento de los líquidos al de los gases. Esto es un túnel muy sencillito hecho a través de una caja en la que se mueve un líquido que es agua. Y en la caja veis que hay unos canales que se han hecho con unas paredes transparentes para que el líquido se mueva a través de ese canal y se vaya pudiendo visualizar el movimiento de las moléculas que, acordaros, son minions. Entonces, para ver cómo se pueden mover los minions, este señor utilizaba una técnica muy sencillita, que es la electrolisis del agua. Descomponía las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno usando electrolisis, y esas burbujitas de hidrógeno que se forman en el agua pues hacen que podamos ver cómo se mueve el agua. ¿Veis? Al meter ese cablecito genera esas burbujitas y así podemos ver cómo se van moviendo todos los minions. Os voy a pedir que os imaginéis que lo que está haciendo es, dentro de ese montón de minions que tienen todos el pelo negro y al verlos desde arriba no se les ve moverse, a algunos les está pintando el pelo de blanco. Y entonces así, a estos que les ha pintado el pelo de blanco, los vamos a ver cómo se mueven. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ha pintado un grupito de minions, todos los que van pasando por esos puntitos, los va pintando de este color. Y ahora, a ver, os quiero poner esta imagen de un canal. ¿Veis aquí? Aquí es un canal donde los minions están entrando por el lado izquierdo en tropel y están saliendo por el lado derecho, ¿vale? Y todos estos minions que entran por el lado izquierdo son la misma cantidad que salen por el lado derecho. Por ejemplo, entran en cada minuto 1000 minions por esta calle, por el lado izquierdo, y salen 1000 minions por el lado derecho, los mismos. Y todos estos minions que van ahí corriendo, su objetivo es salir por el lado derecho. Entonces hay un señor que les va pintando el pelo de color blanco a algunos, que son los que pasan por estos puntos que se ven aquí en el lado izquierdo del canal. Y conforme los va pintando, vamos a ver por dónde se van a ir moviendo todos esos minions. Y veréis que se mueven despacito en la parte ancha del canal, pero al llegar a la parte estrecha se mueven mucho más rápido, que es lo lógico. ¿De acuerdo? Y aquí hacemos una representación parecida, en la cual en lugar de pintar unos pocos minions de los que hay en la entrada del canal, a todos los que van entrando los pinta de blanco y luego espera unos segundos y a los siguientes que entran los vuelve a pintar de blanco. Espera unos segundos y así sucesivamente. Y les deja avanzar por el canal. Y así vemos si avanzan más los minions que hay por el lado de arriba, por en medio o los que hay abajo. Y veis cómo avanzan y ocurre un fenómeno curioso. Veis que los minions que hay cercanos a las paredes, con el rozamiento de la pared, se van quedando atrás, que es normal, os imagináis, van corriendo, les van empujando, se van rozando contra las paredes y se van frenando. Pues ese efecto que le pasa a las moléculas de los fluidos es el efecto de la viscosidad. Esa propiedad que os he dicho antes. Aquí veis que está pintando a muchos minions, muchas bandas de minions, y se ve como en todas ellas, efectivamente, se van acelerando al llegar ahí, pero siempre, fijaros, en las que hay en la pared o muy cerquita de la pared se van frenando. Pero cuando se aceleran al llegar a la parte estrecha, veis que esa capita de minions que iban más despacio, parece que desaparece o se hace más pequeñita. Pues esa capita de minions que van frenándose se llama la capa límite. Es la capa del fluido donde afecta la viscosidad por el roce, por decirlo así, con las paredes o con el objeto alrededor del cual se están moviendo. Y veis que la viscosidad hace que esa capa límite tenga mucha importancia cuando el movimiento es lento, pero cuando el movimiento es más rápido, en la parte derecha, esa capita límite se hace más delgadita y casi desaparece. Pues bien, os quiero enseñar también qué pasa cuando este movimiento
se hace alrededor de un ala. Esto es el perfil de un ala. Esta parte blanca que se ve es como una sección del ala. Y aquí, en vez de tener minions negros y pintar algunos de blanco, lo hacemos al revés. Todos los minions van de blanco y algunos los hemos pintado de negro. Entonces, los que van entrando, cada X segundos, los pintamos a todos de negro. Luego dejamos pasar unos cuantos y así sucesivamente, igual que antes. Y veis que al llegar al ala, efectivamente, la mitad de los minions más o menos pasan por arriba del ala y la otra mitad por abajo. Y veis que ocurre ese efecto de la viscosidad que os he contado. Los que hay cercanos al ala se van quedando un poquito atrás. Y al final del ala se vuelven a juntar más o menos, aunque hace algunos efectos raros. Es muy interesante este efecto. Porque este ala, como veis, los minions de arriba más o menos van a la misma velocidad que los de abajo, porque este ala va más o menos paralela al movimiento de los minions. Sin embargo, podemos hacer que el ala se incline, que aumente el ángulo de ataque, como nos contaba Javier Arrondo el otro día, y al estar inclinada respecto al movimiento de los minions, va a ocurrir una cosa muy curiosa. Y es que cuando la incline, a ver, aquí se ve. ¿Veis que los minions que pasan por arriba se aceleran respecto a los de abajo? ¿Lo veis? Los minions al principio del ala están prácticamente alineados, pero en los primeros centímetros del ala enseguida cogen una ventaja que luego ya mantendrán durante el resto del ala. Eso es muy importante porque eso explica lo que os decía el otro día Javier Arrondo de por qué un ala sustenta. Y ahora lo vais a ver. Pues vamos a ver cómo afecta este movimiento de los minions a los objetos. Vamos a imaginarnos este canal por el que se van moviendo nuestros minions, nuestras moléculas de fluido, y veis que las flechas que he puesto en el lado izquierdo del canal por donde van entrando representan la velocidad. Veis que cerca de las paredes les he puesto una velocidad un poquito más baja y que conforme avanzan por el canal hay más minions a los cuales les afecta esta historia del roce con las paredes. De manera que el número de minions afectados por la velocidad baja pues es un poquito más alto. ¿Veis? Estos son los minions, no los voy a llamar perezosos, es solo que con el roce que tienen con las paredes pues les cuesta más ir avanzando, ¿vale? Por eso van un poquito más despacio que el resto de minions que van por el centro. Y veis que efectivamente el grosor de la capa límite va aumentando. Al principio son pocos minions, pero conforme se avanza en el canal pues es un poquito mayor. Vamos a ver en detalle uno de esos minions, uno de esos que va rozando en la pared. ¿Qué pasa cuando este minion va rozando en la pared? Pues que él transmite y a su vez recibe una fuerza de la pared. Esta fuerza que estamos diciendo, el rozamiento, él va empujando a la pared y a su vez la pared le va frenando y por eso él es más lento, efectivamente. Pero esta fuerza no es muy grande, es una fuerza bastante pequeñita. Pero a su vez, todos estos minions tienen una presión. El fluido tiene una presión y esa presión se transmite a las paredes. Y la magnitud de esa presión suele ser muchísimo más alta que la del rozamiento. Esto es muy fácil de entender, por ejemplo, imaginándoos una puerta corredera, una ventana corredera grande. Si la intentáis abrir empujando sobre el cristal hacia un lado, pues cuesta abrirla. Por eso hay una manija o una ranura donde puedes meter la mano y así facilitar que la puedas abrir. Pero abrirla solo empujando en el centro del cristal es difícil. Sin embargo, es muy fácil hacer mucha presión en contra del cristal, no para abrir, sino, por ejemplo, pues para empujarlo o para atravesarlo. Vamos, yo la primera anécdota que recuerdo de mi afición por la aviación es cuando yo tenía, creo que eran 7 años de edad o de ese orden, estaba sentada en el sofá de casa de mis padres viendo dibujos animados o algo y oí pasar un avión por el exterior. Un avión de estos, una avioneta de estas que remolcaban pancartas con anuncios. Yo me levanté corriendo del sofá y dije, ¡un avión! Y fui corriendo, quise salir a la terraza para ver el avión y efectivamente salí a la terraza, solo que salí sin haber abierto la corredera de cristal, con lo cual la atravesé y aún hoy pues tengo bastantes cicatrices en la pierna y en los brazos de aquella maniobra. Fui capaz de ejercer una fuerza muy grande contra el cristal. Sin embargo, estoy convencido de que si hubiera ido tangencial al cristal como la flecha amarilla, pues probablemente no lo habría roto. Bien, pues es importante que entendáis eso. Bien, ¿cómo podemos estudiar cómo funciona esta presión en los fluidos en movimiento? Pues para eso vamos a hablar de un señor fundamental para la aerodinámica. Yo diría que el más importante de todos los que ha hecho
estudios sobre aerodinámica. Era un suizo llamado Bernoulli, del siglo XVIII. Y es que este suizo, no os asustéis, estudió el movimiento de los fluidos en un canal cerrado y variando la velocidad. Bueno, pues como hemos dicho antes, si entran los mismos minions por aquí, por el lado izquierdo del canal, que los que salen por el lado derecho, pues obviamente, en donde se estreche el canal, tienen que ir más rápido, lo mismo que en un atasco de la autopista. Entonces, obviamente, la velocidad en esta parte de la izquierda, que aquí han llamado posición 1, es una velocidad más baja que en la posición 2, normal. Pues bien, lo que este señor vino a decir es que, salvo que alguien le sume o le reste energía al fluido, bien a base de mucho rozamiento o bien a base de un ventilador, un compresor o de una turbina, si solamente dejamos que fluya el fluido, su energía total se mantiene, es constante. Y él expresó esa energía en términos de presiones, como veis en la fórmula de ahí arriba, y dijo que la suma de distintos términos de presión se iba a mantener constante. La primera es de la que hemos hablado antes, la presión estática, la de los barcos y los globos aerostáticos, la presión atmosférica. La segunda es lo que llamamos presión dinámica, que depende de la velocidad del fluido. Es un medio de la densidad del fluido, esta es la letra griega ρ, prometo que es la única letra griega de la que os voy a hablar en toda la presentación, y la velocidad elevada al cuadrado. Entonces, si la velocidad es muy alta, pues este segundo término pues sube, el término de la presión dinámica. Y luego hay un término de energía potencial, pero que este término no tiene prácticamente ninguna importancia cuando hablamos de aerodinámica y solo tiene importancia si hablamos de aerostática o de fluidos muy pesados como pueden ser los líquidos. Pero el aire tiene una densidad muy baja y apenas tiene importancia cuando estamos hablando de aerodinámica, así es que me voy a olvidar de ella y me voy a centrar en la parte sencillita de la fórmula, esta que veis aquí abajo a la izquierda. Lo importante es una consecuencia fundamental. Si la suma de estos dos términos se tiene que mantener constante, ¿qué pasa si aumenta este término de velocidad, el de la presión dinámica? Pues que la suma de los dos, que llamamos presión total, no aumenta, se mantiene igual, pues tiene que bajar la presión estática. Exacto, eso es lo que ocurre. Siempre que aumenta la velocidad, o si aumentara la densidad también pasaría lo mismo. Lo que ocurre es que como estamos hablando de aerodinámica subsónica de baja velocidad, vamos a suponer, y en su mayor parte es cierto, que la densidad de los gases no varía, se mantiene constante. Entonces, cuando aumenta la velocidad, necesariamente su presión tiene que bajar. La presión estática del fluido baja. Y de aquí se derivan casi todos los conocimientos de aerodinámica más sencillos y más complejos. Uniendo esto con el tema de la viscosidad que os he explicado antes, se puede explicar y entender casi toda la aerodinámica. Y para eso, dejadme que os ponga otra vez un trocito de este vídeo de antes, porque entendéis perfectamente que al moverse más rápido los minions de arriba que los de abajo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si se están moviendo muy rápido estos de aquí arriba, veis que han adelantado a los de abajo porque van más rápido. Si se están moviendo más rápido, significa que la presión estática sobre esta parte del ala tiene que ser más bajita. Mientras que estos de abajo, que se mueven más despacio, la presión estática tiene que ser más alta. Luego, si abajo tenemos una presión alta y arriba una presión baja, está claro que estamos empujando el ala hacia arriba. Y eso es lo que hace la sustentación. Pues bien, vamos a ver cómo funciona esto. Un poco, os he puesto aquí unos números para que veáis que, por ejemplo, a 1000 kilómetros por hora, la presión dinámica es 100 veces mayor que a 100 kilómetros por hora. Estamos hablando de que a 100 kilómetros es del orden de 500 newton o 50 kilos por metro cuadrado, mientras que a 1000 kilómetros por hora es del orden de 50.000 en vez de 500. Para que os hagáis una idea, la presión atmosférica a nivel del mar es del orden de 100.000, o sea, muchísimo más alta que lo que pueda ser la presión dinámica a velocidades medias o bajas. Solamente a velocidades altísimas empieza a ser una presión más alta. Es decir, las presiones con las que jugamos para hacer que vuele un avión de hélice o de reacción son presiones mucho más bajas que la presión atmosférica con la que jugamos a efectos hidrostáticos, por ejemplo. Hablamos de presiones relativamente bajas de entre 1000 y 5000 newtons por metro cuadrado. Pues bien, ¿cómo afecta entonces todo esto a los objetos que se mueven en el fluido? Perdón.
A ver, habíamos hablado del rozamiento, habíamos hablado también de la presión y habíamos dicho que el rozamiento tiene relativamente poca importancia. Lo que de verdad tiene importancia es la presión. Y esto que hemos dicho de que si va muy rápido hay poca presión estática y si va muy despacio hay mucha presión estática. Pues bien, si tenemos un cilindro o una bola, imaginémonos una bola de playa, sencilla, con la que todos hemos jugado, que está sometida a la presión estática de la atmósfera, pues la presión le da igual por todas partes y lógicamente la bola pues no hace nada, no se mueve, porque la presión que da por delante, por mucho que sea muy alta, de 100.000 newton por metro cuadrado, de 10 toneladas por metro cuadrado, esa presión es la misma que recibe por el otro lado. Por lo tanto, pues se contrarrestan y no tiene ningún efecto. El único efecto que tendría es chafar la bola, pero como sabéis, la hemos hinchado con aire a presión precisamente para que no se pueda chafar. Si le extrayéramos el aire, pues sí, se chafaría. Pues bien, obviamente esto sería una situación estática, pero ¿qué ocurre cuando esa misma bola la ponemos en una situación dinámica? Ponemos un montón de minions corriendo alrededor de ella, todos en la misma dirección. Pues lógicamente los minions que van aquí por el centro y que llegan a la bola, pues se van a frenar un poco, pero luego conforme se alejen a la parte superior e inferior de la bola, se van a acelerar. Acordaros lo que hemos visto, al estrecharse el canal, por arriba y por abajo, se aceleran. ¿Y eso qué significa? Que arriba y abajo habrá poca presión, por delante habrá mucha presión y por detrás vuelven a frenarse y volverá a aumentar la presión. Y entonces ocurrirá una situación como esta, ¿no? En la cual vemos que la presión ha aumentado en el lado de la izquierda, en el lado por el que vienen todos los minions, porque ahí se han frenado, y ha disminuido en la parte de arriba y abajo donde se han acelerado. Pero, como veis, en el lado de la derecha, por donde se escapan los minions, como se han vuelto a frenar, la presión ha vuelto a aumentar. ¿Y entonces qué pasa? Pues lo mismo que antes, no pasa nada, porque la presión que ejercen los minions de la izquierda y los de la derecha, ¿veis que es la misma? Ojo, pero aquí falla algo. Falla algo porque todos sabemos que si pues dejamos la pelota en la playa, una de esas ligeras y hace viento, el viento la arrastra. ¿Cómo va a hacer fuerza el viento sobre ella si las fuerzas son estas? Pues obviamente el viento no se comporta de la manera ideal que yo he querido pintar aquí. ¿Cómo se comporta? Pues se comporta más bien así. Es decir, la presión que hay en el lado por el que se escapan los minions es más baja y la consecuencia es que como empujan más por el lado de delante y menos por el de detrás, todos acaban empujando la pelota en la dirección que van los minions. Es decir, la pelota, si se va moviendo en el aire, tiene una resistencia que la tiende a frenar. ¿Y esto por qué ocurre? ¿Por qué ocurre si os he explicado antes que al frenarse los minions aquí detrás tenían que aumentar la presión? ¿Qué les pasa a estos minions y por qué no se frenan detrás de la pelota? ¿Por qué no la empujan de manera que la pelota tenga una resistencia? Pues estos minions lo que les pasa es que tienen masa, tienen una inercia, y esa inercia les lleva a comportarse como estáis viendo aquí. Es decir, ellos cuando llegan a la parte de arriba de la pelota, como van súper rápido, lo que tienden es a seguir rectos, y entonces hay algunos minions que se quedan enredando aquí detrás de la pelota, dando vueltas, haciendo torbellinos, siguen a muy alta velocidad y por tanto con presión baja, pero no en la velocidad en el sentido que yo querría, que es en el sentido de que se volvieran a juntar detrás de la pelota. El no juntarse, pues, es lo que ocasiona esta situación de presiones que hemos visto. Esta situación que no nos gusta porque hace que la pelota se frene. A lo mejor para algunas cosas es útil, porque obviamente no queremos que jugar al fútbol sea mucho más difícil de lo que ya es, pero hay situaciones en las que efectivamente cuando se trata de un avión, pues este problema hace que el avión pues tenga más resistencia y se frene. Os lo voy a enseñar en otro vídeo que tengo aquí preparado, en el que se ve perfectamente cómo los minions se separan arriba y abajo de la bola y no se llegan a juntar de una manera ordenada detrás de la bola, sino que se juntan de esa manera desordenada, no dejan de moverse, siguen moviéndose, pero se mueven de manera desordenada, dando vueltas y por tanto haciendo una zona de baja presión detrás de la bola, que es la que nos frena. Pues bien, ¿qué es lo que pasa entonces en un ala? Pues en un ala pasa algo parecido también, porque veis que no todos los minions se mantienen aquí pegaditos al ala en la parte de atrás, sino que hay algunos que se separan y hacen también un jueguecito de estos, no tan malo como el que estaba haciendo con la bola, y por eso las alas se diseñan mejor para que no se comporten como una bola, se hacen afiladitas por detrás, y con eso conseguimos
que conseguimos que la presión se recupere aquí al final del ala, a diferencia de lo que pasaba en la bola. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucha presión en la parte inferior del ala, una presión muy bajita. La longitud de esta flecha representa cuánta presión está ejerciendo el aire, cuánta presión estática, y ves que hay mucha presión justo en la parte delantera, en el borde de ataque, donde se frenaban todos los minions, pero luego enseguida se aceleran y baja un montón la presión. Y claro, al ejercer mucha presión en la parte de abajo y poca en la parte de arriba, esto es fantástico porque hace que nuestro avión sustente. También, como veis, esa presión hace que a su vez se produzca una resistencia, una fuerza hacia atrás, que es esta flechita, y que nos obliga a tener que poner un motor que haga que este ala avance, que este avión pueda volar. Os quiero mostrar otro vídeo en el que vemos un poco algo parecido a lo que le pasaba a la bola cuando el ángulo de ataque del ala aumenta. Acordaros que cuando el ángulo de ataque era bajo se mantenían casi todos los minions muy pegaditos. Aquí hemos vuelto a tintar muchos minions en fila, los que pasan por unos determinados puntos en la parte izquierda del canal. Y veis cómo se va moviendo al aumentar el ángulo de ataque, aumentan las presiones, aumenta la sustentación, este ala va sustentando más, pero llega un momento en que si aumentamos mucho el ángulo de ataque, nos pasa como con la bola. Un montón de minions desordenados por aquí, porque ellos quieren seguir rectos y no quieren mantenerse pegaditos al ala. ¿Lo veis? ¿Y esto qué ocasiona? Pues esto ocasiona que las presiones ya no sean así. Ahora nos encontramos con que las presiones son más bien así, es decir, la velocidad aquí arriba, en vez de ser tan alta, disminuye en la parte superior del ala y al disminuir la presión aumenta. ¿Veis? Comparativamente nos encontramos con que al aumentar la presión arriba, debido a esa disminución de la velocidad, porque se ha separado la capa límite, se ha separado los minions que no han querido quedarse pegados aquí al ala, pues eso significa que hay más presión arriba y por tanto el ala tiende a bajar, sustenta menos. Aquí nos ayuda mucho la viscosidad, porque es verdad que la viscosidad hace que haya muchos minions que se frenen un poquito, los que van aquí pegaditos al ala y se intenten quedar pegados. Y si la velocidad es baja, efectivamente se quedan pegaditos pues más tiempo y llegan más a la parte de atrás del ala, pero cuando la velocidad es alta ellos tienden a seguir rectos por su inercia y no se quedan pegaditos y la viscosidad no es capaz de mantenerlos y hay que usar dispositivos o trucos para conseguir que se queden pegaditos y que la presión sea la que nosotros queremos y que no se despeguen. Y para eso pues, se hacen distintas formas de perfil aerodinámico en función del régimen en el que tiene que volar el avión y se usan truquitos como aletas en los bordes de ataque, en la parte delantera del ala, en la parte trasera, flaps, distintos dispositivos todos para intentar jugar con la capa límite, hacer que se mantenga pegadita, que los minions se mantengan pegados al ala y que el ala siga sustentando en distintas situaciones, especialmente a baja velocidad. A ver, creo que tenía aquí otro vídeo que os quería mostrar en esa línea, que es este, que es un vídeo de un ala en la cual han sujetado unas tiras de lana con cinta adhesiva. Este es el ala de un avión de verdad en vuelo y se puede ver cómo se mueve el aire en función del ángulo de ataque. Y a lo largo del vídeo va aumentando el ángulo de ataque y se ve que el aire es muy suavito en la parte delante del ala, con una capa límite muy delgadita, pero aquí detrás se va agrandando hasta que llega un momento que con mucho ángulo de ataque se ha desprendido del todo y los minions se dedican aquí a moverse adelante y atrás a toda velocidad y de una manera desordenada y por tanto la presión aumenta en esa zona y el ala baja y el avión tiene que bajar y pierde su sustentación. Bien. Hablemos ahora un poco de la atmósfera terrestre. ¿Cómo podemos usar todo esto dentro de la atmósfera terrestre para conseguir que los aviones sean más eficientes? Pues ya habéis visto que casi todas las fuerzas de presión, todas las fuerzas que afectan a la sustentación, pero también a la resistencia, están relacionadas con este término, que multiplica la densidad del aire por la velocidad. Y por tanto, si vamos muy rápido, pues todas estas fuerzas y también, por tanto, la fuerza de resistencia que tiene el avión respecto al aire y que implica que tenemos que gastar gasolina en mover la hélice o el motor de reacción de los que nos va a hablar Miguel Puig el jueves, pues será muchísima más energía la que necesitemos si vamos mucho más rápido porque la presión efectivamente variará mucho más en función de cuánto varíe este término de presión dinámica. La presión estática nos fastidiará y nos hará que nos cueste mucho más mover el avión. Pero hay un truco y es que la atmósfera no tiene la misma presión estática y por tanto no tiene la misma densidad
en todas las altitudes, sino que a nivel del mar tiene una presión de 100.000 pascales o de 100.000 newton, como habíamos dicho, pero en el Monte Everest tiene solo 1/3 de esa presión. ¿Eso qué significa? Que donde vuelan los aviones comerciales a 10.000 metros de altura o incluso donde vuelan los aviones supersónicos a 20.000 metros de altura, la densidad del aire es menos de la 10ª parte que a nivel del mar. Y eso significa también que todas estas fuerzas de presión, incluida la de resistencia, la que nos frena para que el avión se mueva, todas esas fuerzas son mucho más pequeñas a 20.000 metros de altura que a nivel del mar. Y nos podemos aprovechar de eso, porque podemos hacer que gastando muy poca gasolina, un avión pueda volar muy rápido, muy alto, por ejemplo, a 1.000 kilómetros por hora, a 20.000 metros de altura, gastando la misma gasolina, la misma energía, que a la mitad de velocidad, a 500 kilómetros por hora, a 10.000 metros. Y con eso se consigue una eficiencia muchísimo mayor. Y por eso los aviones modernos casi siempre pues, vuelan muy alto, consiguiendo que todas estas presiones dinámicas se mantengan muy bajas, a pesar de volar con unas velocidades altísimas, próximas a los 1.000 kilómetros por hora. Vamos a hablar ahora de aerodinámica de más alta velocidad, la aerodinámica supersónica. ¿Qué es el sonido? Bueno, pues todos sabéis lo que es el sonido. El sonido es la propagación de una onda de presión en un fluido. Vamos a hablar del aire. Vamos a ver. ¿Eso qué significa? Que cuando aumenta la presión por alguna perturbación, bien porque yo os estoy hablando, o bien porque vuestro altavoz del ordenador habla, o bien porque un avión atraviesa el aire, cuando aumenta la presión, pues esa presión se va transmitiendo desde los minions que hay cerca del avión a los que hay lejos. Aquí hemos representado un perfil del ala de un avión moviéndose, o mejor, lo he representado quieto y los minions moviéndose contra él. Pues todos esos minions, obviamente, conforme se acercan al ala, reciben una cierta presión que hace que transmitan a sus compañeros que efectivamente ese ala está ahí y que se van a tener que apartar. Tienen que apartarse porque si no el ala les va a dar. Entonces lo van transmitiendo de unos a otros y lo van transmitiendo con esa onda sonora de manera que tarda un tiempo en llegar esa información. Pero cuando les llega, ellos se van apartando de manera que consiguen crear ese movimiento que habéis visto antes, el que os hemos enseñado antes en el túnel y en los vídeos. Y como consecuencia, la aerodinámica funciona como os he explicado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Bueno, de hecho, por ejemplo, en esta foto que he extraído del vídeo que os he enseñado antes, veis que incluso todos estos minions que hay en la parte izquierda, bastante antes de que llegue el ala a donde están ellos, ya han recibido el mensaje y ya se han empezado a mover hacia arriba. Incluso antes de que llegue el ala. ¿Por qué? Porque los minions se están moviendo más despacio de lo que va el mensaje. Van a una velocidad inferior a la del sonido. ¿Qué pasa, sin embargo, cuando los minions se mueven a la misma velocidad o más rápido de lo que van los mensajes? Pues significa que ninguno de los minions que hay en la parte izquierda se va a enterar de que este ala supersónica está viniendo. No se van a enterar. Entonces van a ir todos rectos hasta que de golpe se van a encontrar con esos empujones que yo os decía al principio, pero unos empujones muy bruscos que van a hacer que bruscamente, cuando llegan a la parte delantera del ala, cambien su presión, su densidad también. Acordaros que antes os he dicho que a baja velocidad no variaba la densidad de los gases, pero ahora sí, porque vamos tan rápidos que se ocasiona esto que llamamos una onda de choque, que es como una discontinuidad en la que en lugar de variar suavemente la presión y las otras características del gas, varía de golpe, y de golpe se desvían todos los minions al llegar a esta línea, ¡pum!, por el golpe, el choque de este objeto que se va moviendo por en medio de ellos. Imaginaros, pues yo que sé, un vehículo que intentara atravesar esa calle repleta de minions, pero en vez de darles tiempo a que se vayan apartando, los va empujando, y los va empujando de esta manera brusca, tanto al entrar como al salir, de manera que al salir vuelven a su estado más o menos original, pero después de haber sufrido un par de choques bruscos. ¿Y qué pasa con la aerodinámica cuando ocurre eso? Pues esto es una representación de las presiones sobre un perfil subsónico, como lo que os he representado antes, solo que aquí, en vez de estar en forma de presión, lo representa en forma de succión. La presión más baja la ha considerado una succión. Y veis que hay una variación progresiva desde la parte delantera del ala hasta la parte de atrás, una variación progresiva de esas presiones. Primero pues va aumentando la succión y luego va disminuyendo. ¿Qué pasa con la aerodinámica supersónica?
pues que esa variación progresiva no existe. Varía de golpe al principio, de golpe al final, y si hubiera otra onda de choque en medio, pues varía de golpe. ¿Y qué pasa con la aerodinámica transónica? Es decir, la de un avión que no va más rápido que el sonido, va muy cerquita de la velocidad del sonido. Pues a ver, acordaros que al principio los Minions iban despacito, pero luego aumentaban su velocidad. Entonces, si aumentan su velocidad y el avión ya iba prácticamente a la velocidad del sonido, llegará un momento en que vayan más rápido que el sonido, que es lo que pasa en este esquema. Y claro, si van más rápido que el sonido, aunque el avión va más despacio que el sonido, nos va a pasar lo que os he dicho, se forma esta onda de choque y al formarse esa onda de choque, ya la presión no varía de manera suave. ¿Veis? Esto es cómo varía la presión de la parte de adelante del ala a la parte de atrás. Veis que varía de manera suave hasta que llegamos a la onda de choque y en la onda de choque de golpe vuelve a aumentar la presión, disminuye la sustentación, nos fastidia la aerodinámica. Entonces hay un montón de trucos para conseguir que los aviones que vuelan a velocidades próximas a la del sonido, como por ejemplo las alas en flecha, estas alas que se inclinan hacia atrás, o las alas en delta con forma de triángulo, como la del Concorde, para intentar que eso no ocurra. Esto es una foto de un avión en vuelo transónico, un F-18. Veis la onda de choque que se ha formado en la parte trasera, la presión iba disminuyendo en la parte delantera del avión, disminuye tanto que condensa el aire, pero luego de golpe y bruscamente, ¡pum!, aumenta la presión en la parte de atrás y vuelve a quitar toda esa condensación que había de la humedad del aire. Entonces, los aviones supersónicos tienen que diseñarse de una manera muy distinta que los aviones subsónicos si queremos que funcionen bien. Por eso el Concorde, que es el único avión supersónico de transporte que tuvo éxito y que volaba con mucha regularidad, pues tenía un diseño totalmente distinto que el que conocemos en los aviones modernos. Este otro avión, que es un XB-70, era un avión de investigación para un bombardero que volaba a 3 veces la velocidad del sonido, y este avión era capaz de mantener esa velocidad durante mucho tiempo porque usaba trucos de la aerodinámica supersónica, como doblar la punta de las alas hacia abajo, y entonces esas ondas de choque que se formaban en la parte de abajo del ala aumentaban la presión que se aplicaba sobre las puntas de las alas y permitía que el avión volara sobre esa onda de choque con muy poca resistencia, y encima volaba a gran altitud, a más de 20 kilómetros de altitud, con lo cual eran aviones que, aunque en su día se les culpaba de ser poco medioambientales porque gastaban mucha gasolina, lo cierto es que una vez ya están volando en régimen supersónico, son aviones que podían gastar muy poco combustible porque a 20 kilómetros de altura la densidad del aire es muy bajita y encima, usando estos trucos, eran capaces de tener muchísimo alcance. Es verdad que no volaban mucho tiempo, pero en poco tiempo eran capaces de recorrer, pues este caso en concreto, más de 3.000 kilómetros en una hora. Esto es una foto comparativa de 2 aviones de reconocimiento militares, también aviones antiguos como los anteriores, desarrollados en la década de los años 60 del siglo pasado. Y veis en el avión de arriba, que es un avión supersónico, también capaz de mantener 3 veces la velocidad del sonido durante mucho tiempo, pues veis que la aerodinámica es totalmente distinta que la del avión subsónico con las alas alargadas que veis en la parte inferior. Este avión, el SR-71, el de arriba, era capaz de mantenerse casi 2 horas en vuelo 3 veces la velocidad del sonido. Con lo cual tenía un alcance muy grande a pesar de que su consumo de combustible era enorme. El avión de abajo, un U-2, también tenía un alcance muy grande, pero tardaba muchísimas más horas en hacer ese mismo vuelo. Y desde el punto de vista medioambiental, no solo es que gastaran poco estos aviones que volaban tan alto, sino que también no hacían daño, que antes nos preocupaba, ahora quizás un poco menos, pero nos sigue preocupando, no hacían daño en la capa de ozono porque volaban mucho más arriba que la altitud a la que está la capa de ozono. Y por último, y ya para terminar, os quiero hablar un poco de aerodinámica hipersónica. ¿Esto qué es? Perdón. La aerodinámica hipersónica es la aerodinámica supersónica para cuando estamos volando más de 5 veces más rápido que el sonido. Veis arriba que he puesto Mach mayor que 5. Esto es porque un científico, creo que era austriaco, se llamaba Ernst Mach, hizo muchos estudios de aerodinámica en relación a la velocidad del sonido. Entonces, en su honor, se llama número de Mach a la relación entre la velocidad de un avión y la velocidad del sonido. De manera que si vuela a la misma velocidad que el sonido, se dice que va a Mach
1 o a un número de Mach 1. Si va 5 veces más rápido que el sonido, pues se dice que va a Mach 5. Pues aquí es donde ocurren los duelos a muerte entre los Minions, porque este ala va tan rápido que golpea con tal energía y se forma una onda de choque tan potente delante y detrás de este ala, al ir tan rápido, que toda esa energía consigue que los Minions choquen tan fuerte entre unos y otros que se destruyen. Se destruyen, bueno, voy a cambiar de Minions a moléculas. Se destruyen las moléculas de tal manera que se disocian en sus átomos, pero no solo eso, sino que sus átomos se disocian perdiendo sus electrones, convirtiéndose en iones. Es decir, toda esta corriente de aire, que era un aire más o menos ordenado, ahora de golpe se ha convertido en lo que llamamos un plasma, un montón de moléculas disociadas que tienen una reactividad enorme porque tienen una carga eléctrica enorme y todo lo que tocan lo contaminan, lo oxidan y encima van a una temperatura altísima por culpa de esa onda de presión. Y es a eso a lo que me refería con los duelos a muerte. Y todo eso ocasiona un montón de problemas. La temperatura hace que las superficies del avión se derritan o del objeto que haya sumergido en esa corriente de plasma, de gases tan calientes y tan reactivos, y si no se derrite, se oxida, se contamina y se descompone por culpa del daño que hace ese plasma. Es bastante difícil diseñar un avión para eso. El primer avión tripulado que se hizo para hacer vuelo hipersónico fue el North American X-15, que se desarrolló en los años 50, hizo sus vuelos en los años 60 del siglo pasado. Era un avión con motor cohete, se lanzaba desde un avión bombardero, un B-52, a más de 10 kilómetros de altura, y hacía vuelos que le llevaban incluso al espacio, y llegó a alcanzar más de 6.7 de número de Mach. Esto es también un avión mucho más moderno, de tiempos recientes, que en vez de llevar un motor cohete, lleva un motor capaz de respirar aire, y de esto ya os hablará un poquito Miguel en la clase del jueves, pero veis que es también un avión muy afiladito para que tenga muy poca resistencia y sea capaz de ir muy rápido con poca resistencia. Y también están los aviones espaciales, es decir, cualquier objeto que vuela en el espacio en órbita terrestre vuela como mínimo a unas 25 veces la velocidad del sonido. Entonces, al volver a entrar en la atmósfera, para no tener que gastar un montón de energía frenándolo, como ya la gastamos acelerándolo, pues necesariamente tiene que entrar a esa velocidad y significa que hará vuelo hipersónico, como hacía el transbordador espacial o como hacen todas las cápsulas espaciales. Y para eso, puesto que no nos interesa en esos casos que tenga una resistencia baja, lo que nos interesa es que no se nos derrita, porque va a 25 veces la velocidad del sonido. Y la temperatura de los gases alrededor de un avión volando a esa velocidad es mayor a 1000 grados centígrados. ¿Cómo hacemos que el aluminio de la estructura de un avión no se derrita a esa velocidad cuando el aluminio se funde a 600 grados? Pues es verdad que necesitamos materiales que sean muy resistentes y el transbordador espacial se protegía con unas cerámicas, pero también se hace de una forma muy distinta a los otros aviones supersónicos e hipersónicos que hemos visto. Veis que tiene una punta roma en vez de tener una punta afilada. ¿Por qué? Porque eso hace que la onda de choque que se forma en la parte delantera sea una onda de choque más potente y que a su vez se separa un poquito más de la superficie de la nave. Y al separarse, también separa los gases los gases calientes y hace que la temperatura sobre la superficie de la nave sea más baja. Esto es una cápsula espacial, también en vuelo hipersónico y con una visualización de lo que es la onda de choque que se forma delante de ella, precisamente porque está volando con la parte roma, no la parte afilada, hacia adelante. Parece un poco contraintuitivo, pero es la manera de conseguir que estas naves pudieran volar sin destruirse. Y con eso termino todo el rollo que os he contado acerca de la aerodinámica y doy paso a unas cuantas preguntas. Espero haberos podido interesar y si tenéis interés, tengo también aquí 3 vídeos cortitos sobre vuelos hipersónicos. Si alguno de vosotros me lo pide, no tengo ningún problema en ponéroslo y así veis también estos ejemplos de alta velocidad. Pues Fernando, todo tuyo. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Antonio. Voy a parar lo que es la presentación. Si acaso luego te piden los vídeos, pues lo volvemos a poner. Muy bien. Y bueno, pues recordaros que podéis enviar vuestros comentarios o vuestras preguntas utilizando el chat. El chat veis una opción por la parte de abajo de la pantalla que pone chatear.
y ahí podéis escribirlo. En este momento no tenemos ninguna. Pues si quieres, Fernando, mientras escriben alguna ¿Vas pregunta. poniendo vídeo? ¿Sí? Sí. Venga, pues mientras la gente va pensando qué pregunta o qué comentario hacer. Adelante. Pues a ver si puedo poner este vídeo de la portada. Este es el vídeo de un avión espacial chino. Ah, vaya, parece que no funciona. Ahora sí. Este es el vídeo de un avión espacial chino que están probando ahora y que es un avión nodriza separándose de un avión más pequeño para vuelos espaciales. Y veis una visualización de las ondas de choque que se forman durante la separación. El otro vídeo, este es un vídeo del transbordador espacial en uno de sus últimos vuelos, entrando en la atmósfera. Este no es, perdón, esto es un anuncio que quitaré ahora mismo. Esto que veis en el centro de la pantalla es en la parte superior izquierda de lo que se ve en el centro es la nave espacial, el transbordador espacial, ahí brillante, y lo que se ve detrás es una estela de plasma, que son todos esos gases ionizados que os he contado antes. Esto está hecho en el cielo nocturno sobre los Estados Unidos y se ve perfectamente cómo deja una estela gigante de gases ionizados. Aún más espectacular, por desgracia, es aquella vez en que el transbordador espacial Columbia se desintegró y dejaba no solo una estela de gases ionizados, sino todos los restos de la desintegración de la nave. Y esto es en las capas muy superiores de la atmósfera a más de 30 kilómetros de altura. Y algo también, parecido ocurre con los meteoritos, ¿no? Me imagino. Exactamente igual, solo que los meteoritos también se desintegran y entonces parte de la estela son trozos del meteorito y parte son los gases ionizados de la propia atmósfera. En el caso del transbordador espacial, cuando funciona bien, que es lo que os acabo de poner, era únicamente los gases ionizados. Los meteoritos pues suman las dos cosas. Y este otro es un vídeo muy curioso que muestra también un vuelo hipersónico de la misión Curiosity a Marte, en la cual la nave va también en una cápsula Roma, la parte de adelante, el borde de ataque es Romo, y entonces se forma la onda de choque delante y deja toda la estela de gases ionizados detrás. Y luego ya cuando consigue frenarse, pues entonces ya usan paracaídas para poder mitigar el descenso. No sé si tenemos alguna pregunta o si la materia ha sido... Dime, tenemos una pregunta de Alejandro. Dice que si puedes explicar el ruido al superar la velocidad del sonido del F-18. Bueno, yo creo que de cualquiera, pero como has puesto la foto del F-18, pues si puedes explicar ese ruido. Pues es muy sencillo. Esas ondas de choque que yo os mostraba, acordaros que una onda de choque es donde esa presión del aire cambiaba de manera muy brusca en muy poco espacio de tiempo. Es como el ruido de un latigazo o de un relámpago. Y esa onda de choque viaja muy lejos del avión supersónico. Y cuando esa onda de choque pasa por el oído de cualquier persona, se percibe exactamente igual que un relámpago. Lo que ocurre es que las investigaciones modernas que se están haciendo en vuelos supersónicos están permitiendo mitigar mucho esas ondas de choque, hacer que sean más suaves para permitir que en el futuro los aviones supersónicos, que como sabéis no se ha desarrollado ninguno para vuelos comerciales desde los años 60, es decir, desde hace más de 50 años, pues permitir que los aviones supersónicos que se desarrollen a partir de ahora tengan unas ondas de choque mucho más livianas. La que tenía el Concorde era bastante potente y por eso normalmente sus vuelos se restringían a vuelos sobre el mar, para evitar que en las ciudades se pudiera percibir ese ruido o esos truenos continuos del vuelo de aviones supersónicos. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntar alguna cosa más, no tenemos ninguna pregunta a través del chat. O si no saben utilizar el chat, que abran la cámara y les veo que levantan la mano. Abrimos así el micrófono. Carlos, te he visto un segundito que te abro el micrófono. Carlos, ya puedes hablar. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer en principio en nombre de Aviación Sin Fronteras el inicio de la presentación, hablando de nosotros y hablando de un proyecto que realmente
no es un proyecto de Aviación Sin Fronteras, que no habría sido posible sin la ayuda de Antonio, de Narcís y de Gabriel, que fueron realmente los iniciadores. Con este proyecto vamos a intentar ayudar a la clase de sanitarios a moverse por España durante la desescalada. Y nada más, quería agradecerlo y sobre todo también decir que me ha gustado mucho la presentación, me ha recordado a mis tiempos de estudiante hace ya 50 años. Muchas gracias, Carlos. Y gracias, Carlos, a Aviación Sin Fronteras por esa iniciativa que habéis tenido de apoyo real a los sanitarios. Bueno, con la ayuda de la parte operativa basada en Mallorca. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Alguna pregunta o comentario más? En el chat no hay nada. Pues veo que hay pocas preguntas y eso puede significar dos cosas. Una, que lo he explicado también, que todo el mundo lo ha entendido todo, o más bien que es un tema tan, tan escabroso o tan difícil que no he conseguido despertar el suficiente interés entre los héroes que habéis aguantado durante una hora toda esta explicación sobre aerodinámica. Confío en que no sea así para todos y que alguno de vosotros sí que le haya despertado lo suficiente para seguir investigando el tema. Mira, yo te voy a hacer una pregunta. Bueno, yo sé la respuesta, pero a lo mejor hay alguno de los chavales aquí que no. Hace ya un tiempo vimos que en las alas de los aviones comerciales, sobre todo, aunque hay algunos acrobáticos que yo he visto, tienen luego como se tuercen y hay algo que les acaba las alas. ¿Eso para qué vale? ¿Qué es y para qué vale? Uy, pues la explicación buena es con todas esas ecuaciones tridimensionales rollo que os enseñaba ya al principio. Pero básicamente casi todo lo que os he contado sobre aerodinámica era en dos dimensiones. Esa curvatura o esa aleta en la parte final del ala, que la suelen llamar winglet y que antes no era, digamos, una parte un poquito curvada, sino que era una aleta pegada al final del ala, pero que los aviones más modernos pues se hace de esta manera, es para mejorar los efectos de la corriente de aire tridimensional. Lo que ocurre es que se forman unos torbellinos bastante potentes en la punta de las alas y esos torbellinos hacen perder energía. Y se puede aprovechar esos torbellinos poniendo una aleta que los mitigue y que la presión que transmiten esos torbellinos pues hagan que el ala sustente un poquito más y tenga un poquito menos de resistencia y de esa manera se ahorra combustible. Y con todas estas aletitas y con todas estas pequeñas modificaciones lo que se ha conseguido es que volar en un avión cerca de 1000 veces la velocidad de 1000 kilómetros por hora pues sea incluso mucho más eficiente que ir en cualquier vehículo terrestre, salvo algunos de los más eficientes. Vamos, por no hablar, por supuesto, del ferrocarril, con el que es muy difícil competir en eficiencia, pero que efectivamente no puede competir en flexibilidad con la aviación, en poder ir por rutas que no estén definidas por una infraestructura tan cara y tan costosa como es la infraestructura terrestre del ferrocarril. Y sí, una eficiencia pues mucho mayor de la que pueda tener cualquier coche moderno, por ejemplo, gracias a ese tipo de detalles. Muchas gracias, Antonio. Bueno, hay aquí un par de comentarios de Laura. Dice, ha estado muy interesante, gracias. Se investigará más. O sea, que has generado hambre y eso es muy bueno a la hora de la docencia. Muchas gracias, Laura. Y luego Miguel Puig dice, Antonio, enhorabuena, muy claro y bien explicado. Y voy a mirar a ver si tenemos alguna otra cámara. No tenemos ninguna cámara abierta. Y no tenemos pregunta ni comentario en el chat. A mí, si me permitís una pregunta, bueno, abro la cámara, soy Manel García. Adelante. Quería pedirte, Antonio, estos perfiles o estos apéndices que se montaban sobre las alas en aviones del siglo pasado, estamos hablando tipo Convair Coronado, exactamente qué mejora le daban al avión en cuanto a sustentación o en cuanto a algún tipo de mejora que se persiguiera. Pues es sobre todo en cuanto a resistencia.
A ver, había dos cosas que se perseguían en concreto. El Convair Coronado se caracterizaba por ser el avión más rápido de su época y de hecho, salvo el Concorde, que luego volvió más rápido, yo creo que salvo un reactor de Cessna que es para vuelos ejecutivos, no ha habido ningún avión comercial que haya volado tan rápido como el Convair Coronado, o si lo ha habido, relativamente próximo, vamos, que no lo ha superado por mucho. Y al ser tan rápido tenía muchos problemas de resistencia transónica y además resultó que había un problema comercial. Cuando ellos quisieron vender ese avión era un momento en el que había mucha competencia por los reactores comerciales. Se acababa de sacar el Boeing 707, que era el primer reactor comercial de Boeing, no el del mundo, pero sí el primero de los Estados Unidos. Al mismo tiempo, prácticamente se había sacado el Douglas DC-8, ambos aviones tetramotores, de 4 motores, y el Convair salió un poquito después y tenía que competir. Y la única manera que podían competir era en velocidad. Y vendieron el avión con un contrato de garantía de velocidad. Contrato de garantía de velocidad les obligaba a respetar una cierta velocidad mínima y cuando empezaron a desarrollar el avión se encontraron con que no eran capaces de alcanzar esa velocidad y hicieron esa modificación que tú dices para que, por cierto, Narcís, si la puedes buscar y poner en una foto para que la vean todos, así saben de lo que está hablando Manel. O si, no sé si Fernando o Narcís lo podéis buscar, lo mismo... así sale. Se trataba de un apéndice en la parte superior del ala, como si fuera una bala incrustada en el borde de salida del ala, y con eso consiguieron disminuir la resistencia del avión, mantenerlo controlable en un número de Mach más alto y así conseguir respetar las garantías de velocidad que le habían prometido a los clientes. ¿Cómo lo hacían? Pues usando dos efectos. Uno, el efecto que se llama regla del área. La regla del área es una regla respecto a las ondas de choque y la resistencia en vuelo supersónico. Entonces, y en vuelo transónico. Básicamente, lo que dice es que la formación de las ondas de choque está relacionada no con la geometría de cada parte del avión, sino con la suma de las áreas de cada sección del avión. Como si tú hicieras un corte, una rodaja de alguna parte del avión, que cuando estás, por ejemplo, en las alas, esa rodaja va a incluir parte de las alas, y de lo que se trataría no es de hacer que el fuselaje, por ejemplo, tenga una variación progresiva de su forma, no, sino que la suma del fuselaje más lo que haya en cada rodaja del fuselaje, por ejemplo, las alas, los motores, cualquier cosa, tenga una variación progresiva. Y entonces lo que se hizo fue, puesto que en la parte delantera del ala ya estaban los motores para sumar área a esa sección, a esa rodaja del avión, en la parte trasera, para sumar un poco de área y que no disminuyera bruscamente el área del avión completo, el área de esa sección del avión completo en la parte trasera del ala, pues aumentaron el volumen, poniendo esa especie de bala, exacto, son esas dos balas que veis ahí en la parte superior del ala. Eso es, fantástica foto, muchísimas gracias por ponerla, Narcís. Pues entonces con eso conseguían que en la parte trasera del ala la variación de la sección del avión fuera más progresiva y por tanto no se formara una onda de choque y al mismo tiempo forzaban que no se separara la capa límite y que el control de los mandos de vuelo siguiera funcionando bien a pesar de volar muy cerca de la velocidad del sonido. No sé si lo he aclarado. Sí, fantásticamente. Mira, respecto a la pregunta que hacías, Antonio, al principio de que no sabías si te habías explicado bien o no, 102 nos dice, muy bien explicado, gracias de verdad, no solo a Antonio, sino a todos los que habéis creado y apoyado esta charla. Pues muchas gracias. Bueno, si me permitís, Antonio, muchísimas gracias. Realmente ha sido muy bonita y me ha recordado, no digo ya cuántos años, pero en mi época de estudiante, que no sé a qué profesor se le ocurrió poner la clase de física y esto a las 3 de la tarde, lo cual que suponía que después de comer, y ya no te diga con el calor,
era soporífera, ¿no? Pero yo, bueno, era de las clases que aguantaba bien, supongo por el interés que tenía por la aviación, y a mí pues me ha devuelto a mis 17 y 18 años y he disfrutado mucho, de verdad, gracias. Y también quiero saludar a Carlos. Carlos, bienvenido. Vamos a intentar entre todos pues seguir adelante y con la de Miguel Puig el próximo jueves seguro que también disfrutaremos mucho con el tema de los aviones. A mí, si se me permite, solamente decirte que, bueno, por la cuenta que me trae, ¿no? No sé si te has propuesto nunca la profesión de profesor, de docente, pero en todo caso creo que serías un gran docente simplemente viendo la facilidad con que has conseguido transmitir una materia que, como tú dices, aparentemente es áspera. Da como un poco de urticaria solamente oír el nombre, ¿no? Yo pienso que ha sido muy didáctico, ha sido muy, muy bueno de asimilar, y yo creo que todo el mundo que ha podido seguir la conferencia no ha tenido ningún problema en entender todos los conceptos que intentabas explicar y que intentabas transmitir, ¿no? Pienso que también ha ido un poco por aquí el que faltaran a lo mejor más preguntas, ¿no? Porque es que la verdad no daba mucho lugar a que quedaran dudas sobre lo que ibas explicando. Bueno, pues muchas gracias. Y además en el chat, pues A Bajas dice, muy buena iniciativa, enhorabuena y felicidades, Antonio. Se le nota que disfruta explicando. ¿Vale? J. Diego dice, muy bonita iniciativa. Y A Bajas dice, un compañero ingeniero aeronáutico se pondrá en contacto con vosotros por si puede colaborar. O sea que, como vemos, esto es una bola de nieve que va creciendo y creciendo. Qué bueno. Pues no tenemos ningún comentario ni pregunta en el chat. No sé si hay alguien, porque no veo ninguna cámara abierta. Y si no hay más intervenciones, pues podemos dar por cerrado, ya invitando a la gente, como ha dicho Miguel, a la próxima charla, que será el jueves. Recordad que son martes y jueves a las 5, sobre motores a pistón y a reacción, por Miguel Puig. ¿Nada más? Hasta más, hasta luego, un abrazo. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Un saludo, Miguel.